Sí, sí, perfecto. Hola, buenos días, bienvenidos a todas y a todos a esta sesión de retorno del anteproyecto de Ley de Infraestructuras Aeronáuticas de Aragón. Nos acompaña el director general de Transportes, David Sánchez, y Alejandro, que es el asesor técnico de la Dirección General. En primer lugar, hablará David, que nos va a dar una pequeña bienvenida e introducción, y le disculpamos ya de entrada porque tiene otra reunión importante y nos tendrá que abandonar. Así que empezamos ya sin más demora. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues nada, en principio, desde la Dirección General de Transportes, yo lo primero que me gustaría poner como primer punto en valor es que el proceso de participación estamos muy satisfechos con carácter general, porque ha sido un proceso que, vamos, no digo que nos haya sorprendido, pero en la que ha habido bastantes aportaciones, a pesar de ser esta una norma, digamos, muy específica, muy técnica y en la que, bueno, pues no pensábamos igual que hubiera podido haber, digamos, en este proceso de participación, pues un bagaje tan positivo. Además, de las 112 aportaciones que ha habido, que se han presentado, ponemos en valor también que muchas de ellas, la verdad que estamos convencidos de que nos van a ayudar a mejorar el proyecto o el anteproyecto inicialmente que se ha presentado. Como, bueno, ahora voy a hacer un pequeño avance de las cuestiones más significativas, lo que consideramos más relevante de lo que de este proceso, digamos, que entendemos que va a mejorar mucho el texto del proyecto de la ley. Y luego, pues Alejandro Maynard pues entrará ya un poquito más en detalle con respecto de eso. Como comentaba de las 112 aportaciones, pues en principio es verdad que había algunas duplicadas, en torno a unas 31 de esas aportaciones, pues digamos, versaban sobre cuestiones que más o menos podíamos entender que están duplicadas, pero se ha atendido o se han incorporado un total del 42% de todas ellas, con lo cual la voluntad, como siempre, ha sido intentar recoger aquellas cosas que esencialmente consideramos que han aportado bastante valor digamos, al texto de la ley. Con respecto de cuestiones ya concretas, y voy a intentar ser breve, en el artículo 5 de definiciones se han incorporado nuevos conceptos como los hidroaeródromos y altipuertos para dar cabida a esta tipología de infraestructuras dentro del texto. Otros conceptos se han matizado, como por ejemplo el de vertipuertos. Entonces, bueno, estas decisiones han influido en el resto del articulado, produciéndose una reforma sustancial de la parte del mismo con respecto en algunas secciones de capítulos y demás, que bueno, ya si acaso ya entraremos en más detalle en adelante. Otra de las modificaciones más relevantes también ha sido extraer de la sección cuarta del capítulo 2 a los vertipuertos, que se integran ahora en otras secciones, de manera que puede darse el caso de que existan vertipuertos que sean permanentes, ya sean de uso público restringido, o eventuales, exigiéndose en cada caso en la tramitación lo que corresponda. Con respecto a la sección cuarta del capítulo 2, ahora se dedica a otras infraestructuras de uso exclusivo de UAS, distintas de las contempladas en las anteriores, incluyendo los campos de aeromodelismo, y se simplifica la tramitación exigida recogiendo, una única autorización que habilite a las operaciones aéreas. En relación con otras cuestiones varias de aportaciones que se solicitaban aclaración sobre el artículo 6 dedicado al registro de las infraestructuras, se ha concretado más el contenido del mismo en aras de dotarlo de una mayor claridad con respecto al tema del registro. Otra modificación relevante es la relativa al silencio administrativo en relación a la resolución de los procedimientos de aprobación de los planes directores o las autorizaciones, dotándole ahora de carácter negativo por razones imperiosas de interés general relativas a la seguridad aérea, alineado un poco con la normativa básica estatal en esta materia. De forma que en estos momentos el carácter, digamos, el silencio actuaría en carácter desestimatorio en el supuesto de la falta de esa resolución expresa, ¿de acuerdo? Otras cuestiones que también se han modificado. La sección segunda del capítulo segundo, relativa a los aeródromos permanentes, se ha ampliado en un año más el plazo de vigencia de las autorizaciones de establecimiento o modificación, en el caso de aeródromos permanentes, haciendo un total de 2 años. El objeto es que se disponga de más tiempo, ¿no? Más margen de tiempo para poder ejecutar las obras de ese tipo de instalaciones, y se ha incluido también la posibilidad de ampliar ese plazo en los términos que dispone con carácter general la normativa de procedimiento administrativo. En la sección tercera del capítulo segundo de aeródromos eventuales también se han introducido aclaraciones en lo que se respecta a la figura del propietario del terreno, debiendo ser esta figura conocedora de la actividad
para que la que concede el permiso, quien debe de asegurar que el sumatorio de los movimientos de todas las operadores digamos, operen dentro de ese aro eventual no supera en su conjunto el límite máximo los límites operacionales establecidos en la norma. También en el capítulo tercero, el capítulo 3, el régimen de gestión, se ha incluido la obligación expresa del gestor, la comunicación de un cambio en la gestión y se permite, en el caso de infraestructuras de uso restringido, que el órgano competente pueda valorar la necesidad o no de una nueva autorización de apertura al tráfico. ¿De acuerdo? En el capítulo quinto, referente al régimen sancionador, esto también es importante, se han revisado a la baja los importes de las sanciones inicialmente establecidas en este régimen, ajustándose más también a a la ley de seguridad aérea. Y luego, por último, en dos disposiciones adicionales, la segunda y la tercera, ha habido también algún cambio. En la segunda, se han establecido los requisitos que debe cumplir una infraestructura declarada de utilidad pública, aclarando qué tipo de infraestructuras pueden beneficiarse de esta condición. Y la disposición adicional tercera se ha limitado el ámbito en el que será preciso el informe del gestor de una infraestructura declarada de utilidad pública y se ha ampliado el plazo para su emisión en 30 días. Esto esencialmente es el resumen de lo que nosotros entendemos que es más sustancial de los cambios. Ha habido muchas otras cuestiones y el detalle era con respecto del texto de la propuesta de articulado que, bueno, veremos a ver al final, después de todo el proceso, en lo que queda definitivamente, pues creo que a partir de ahora pues os va a explicar Alejandro con más detalle, que además es el conocedor y el autor el padre de la criatura, como yo creo que todos sabéis, ¿de acuerdo? O sea que por mi parte nada más, yo agradecer a todas las personas que han participado en el proceso. Creemos que en definitiva va a ser una ley, una ley útil y una ley que además recoge muchas de las peticiones del sector, de otras administraciones, es decir, en general. Estamos muy satisfechos del proceso porque creemos que va a mejorar sustancialmente el texto de esta futura ley. Y nada más, muchas gracias. Simplemente eso. Muchas ¿De gracias a acuerdo? ti. Pues nada, ya. Y luego tú, si quieres, por dar continuidad a... Sí, ¿eh? Ujú. Vale. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, suscribir las palabras de nuestro director general y decir que estamos muy contentos con con el proceso de participación porque, en definitiva, creemos que se ha mejorado considerablemente el texto del que inicialmente partimos al que tenemos desde ayer ya, ¿no? Colgado Ayer en, último. en la web de Gobierno Abierto. Entonces, sí quería antes de nada agradecer a todos los participantes vuestra participación, vuestras aportaciones y en especial pues a las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, que la verdad es que han colaborado bastante, han aportado mucho y nos han dado su visión y su experiencia, pues porque ellos ya tienen unas leyes que llevan ya un largo recorrido de más de 10 y 12 años. Entonces, bueno, esta primera parte, ya perdonaréis, la presentación es un tanto farragosa porque no sabíamos cómo poder transmitir bien las aportaciones que ha hecho cada uno sin que el dueño de la aportación sepa a qué nos estamos refiriendo y con la explicación que hemos dado. Entonces, esta primera parte de aportaciones incorporadas es básicamente lo que ha comentado David en líneas generales, entonces no voy a entrar en ello. Sí, vale. Ya. Vale. Y nos vamos a centrar en hablar un poco de las aportaciones no incorporadas y su porqué, pero no en todas, evidentemente, porque son un montón. Si bien es verdad que 31 de ellas, con la información que se nos facilitó desde el Gobierno Abierto, las entendemos como duplicadas porque son aportaciones que hace el mismo participante sobre su aportación y es un comentario justificativo de la misma, con lo cual pues tiene la misma contestación que tiene la aportación de origen, ¿vale?
Entonces, en cuanto a lo que hemos hecho ha sido dividirlo más o menos por las partes, digamos, del texto para que podáis seguirlo. Y aquí hemos intentado recoger de la manera menos farragosa posible el comentario que hacía el participante y un poco la explicación. Entonces, no me va a entretener en todas, porque si no esto se haría eterno y alguno se caería de la silla, pero bueno, básicamente os comento. De la primera parte del capítulo de uno, que son las disposiciones generales, pues, por ejemplo, se nos decía que en el concepto de aeródromo eventual se añadiera que tuviera un protocolo operacional específico para para el aeródromo en cuestión. Pues esto nosotros entendemos que no encaja en la definición que establece la Ley de Navegación Aérea. En el artículo que definía el concepto de gestor, había una aportación que proponía que se modificara que el mantenimiento de la infraestructura fuera una de las labores del gestor, porque se daba el caso de que en algunos helipuertos pues, sanitarios, sobre todo, la labor de mantenimiento la hace otra contrata del hospital y entonces el gestor pues, pues no tenía ese control, ¿no? Entonces, aquí entendemos que no podemos recoger este planteamiento porque los artículos 33 y especialmente el 40 de la Ley de Seguridad Aérea refieren a las obligaciones del gestor y una de ellas pues, es el mantenimiento de la infraestructura aeronáutica. También se proponía, para el tema de la definición del aeródromo eventual, el eliminar la limitación del número de operaciones que marca, bueno, que referíamos a la ley estatal. Esto, pues entendemos que tampoco es posible porque es contraria a la definición que a día de hoy está establecida en el Real Decreto 1189/2011, ¿vale? Vale, del capítulo segundo, la sección en la que hablamos del plan director, pues se nos proponía añadir, por ejemplo, en cuanto a las directrices de ordenación y desarrollo de la propia infraestructura, que se añadiese el uso y la gestión. Pues nosotros entendemos que en el plan director no hay que definir estas directrices, ¿vale? También se planteaba fijar un criterio para obligar a los aeródromos de uso restringido, dependiendo de la infraestructura que fuera, pues contar con un plan director o no. Entonces, esto entendemos que se ha quedado abierto para un posible futuro desarrollo reglamentario, porque actualmente, para la tipología que tenemos en las infraestructuras aragonesas de este tipo, pues no precisamos de este instrumento de planificación. No obstante, como digo, con un desarrollo reglamentario pues podrá abordarse. También, bueno, el plan director precisa de un estudio de la incidencia de la infraestructura sobre el ámbito territorial. Entonces nos solicitaban que añadiéramos la compatibilidad urbanística, nos solicitaban que añadiéramos la delimitación de las servidumbres aeronáuticas. Bueno, entendemos que no se considera necesario porque ya hacemos referencias genéricas a los regímenes urbanísticos del suelo y de las servidumbres aeronáuticas en el articulado, ¿vale? Más del plan director, pues por ejemplo, se aprobaban planes directores e infraestructuras de titularidad pública y se reconocía esa declaración de manera implícita. La aportación nos sugería incorporar ese proceso, la participación de la ciudadanía, pero es que la normativa estatal referida a la utilidad pública a efectos expropiatorios pues no contempla este caso. También relativo a expropiaciones forzosas en lo que a utilidad pública se refiere, pues también nos solicitaban que se ponderase rigurosamente la inexistencia de otras posibles alternativas viables que fueran menos dañinas para la propiedad privada, etcétera. Esto no procede tampoco porque la expropiación se encuentra justificada en el ordenamiento constitucional y la propiedad no es un derecho absoluto y ha de servir a un colectivo, ¿vale? Vale. Seguimos en el capítulo 2, en la segunda sección, que es la autorización o el régimen de autorizaciones de aeródromos permanentes. Pues la ley sí que hacía referencia a que se necesitan estudios o memorias técnicas que debían estar firmados por un técnico competente. Esta aportación en concreto pues, solicitaba que fuera o que se incorporase el ingeniero aeronáutico como la figura competente.
Entendemos que, bueno, no hemos considerado esta posibilidad porque entendemos que debíamos adoptar el mismo criterio que para el resto de la legislación estatal, y al final se ha optado por denominarlo facultativo competente, ¿vale? También varias aportaciones han ido por el lado de las modificaciones relevantes, que era el artículo 17 de la ley, en el que, bueno, se nos preguntaba o se nos decía que por qué ciertas modificaciones relevantes precisaban de la tramitación de una compatibilidad de espacio aéreo. Se dudaba si en caso de construcciones, por ejemplo, una plataforma o un simple cambio de gestor, era necesario también y decían que habría que especificar en qué casos era requerido, ¿vale? Entonces, nosotros entendemos que la redacción del artículo 17 está suficientemente clara, se tasa perfectamente en el 17.1a, si no me equivoco, exactamente bueno, se remite al Real Decreto 1189 que presupuesta los casos en los que se precisa de ese informe de compatibilidad, con lo cual entendíamos que no debía haber más duda con esto. Para las autorizaciones de apertura al tráfico, la ley también exige otra tramitación de un informe de compatibilidad, es otro de los requisitos que hay que solicitar al Estado y que se pide tras la resolución de verificación. La aportación planteaba el poder tramitar este informe en otro momento para no demorar plazos. Bueno, pues al final no podemos considerar esa exigencia, o sea, no podemos considerar esa aportación porque el artículo 4.3 del Real Decreto 1189 tiene carácter de legislación básica y es la que nos está obligando a solicitar ese informe cuando dispongamos, pues, de la resolución de verificación o el informe de acreditación del cumplimiento de las normas técnicas, ¿vale? Continuando también con la sección de aeródromos permanentes, también respecto a las modificaciones, había una aportación que nos solicitaba clarificar si las modificaciones menores no necesitan autorizaciones y se autorizan sin tramitar. Consideramos que también está suficientemente clara la redacción del artículo 17. Especificamos claramente cuáles son relevantes y de las que no. Se hará una valoración para caso a caso para saber si pudiera ser relevante o no, con lo cual la entendíamos clara. Respecto a la limitación que se puede imponer, según la ley, a las autorizaciones de apertura al tráfico, nos sugerían añadir que siempre y cuando dicho incumplimiento pues, fuera sustancial, persistente y tras requerimiento de subsanación y pusiera en riesgo directo y grave la seguridad operacional, etcétera. Bueno, pues entendemos que no se considera permanente añadir todo esto a esta aportación. Nuevamente, en el tema de las modificaciones relevantes, nos sugerían añadir o nos solicitaban añadir que aquellas que se pudieran establecer reglamentariamente, como es uno de los casos en los que se marca el artículo 17.1, pues se añadiera que previa justificación de su impacto significativo en la seguridad operacional o el interés general y tal. Bueno, pues esta tampoco se considera oportuno porque si ya se va a incluir en un futuro reglamento, este reglamento conllevará su análisis objetivo de las condiciones que determinen, ¿vale? En la parte de los aeródromos eventuales, que es la sección tercera del capítulo 2, pues aquí, como ha comentado David, se ha hecho algún matiz en cuanto a la figura del propietario. Sí que se plantearon bastantes dudas por cómo era el modelo que estábamos adoptando, ¿vale? Por ejemplo, una de las aportaciones nos indicaba que podía haber algún problema con el articulado del registro y el articulado de la parte de eventuales en cuanto a que no justificábamos la publicación de los datos privados relativos a la declaración responsable que emite un operador para poder operar en este tipo de aeródromos. Pues al final esto lo planteamos en que estará contemplado en un posible desarrollo reglamentario del futuro registro, como así recoge la ley.
el anteproyecto, perdón. Respecto a los límites operacionales, una vez se superen los límites operacionales a los que nos hemos referido antes, que tienen los aeródromos eventuales, había quien nos solicitaba que se clarificase cómo instar la tramitación a permanente en esos casos en los que se superan esos límites. Entonces, creemos que el texto pone de manifiesto que el órgano directivo competente será quien inste al interesado mediante los instrumentos, pues o un oficio o lo que sea. También otra aportación interesante solicitaba aligerar la tramitación y especialmente la medioambiental. En ese sentido, decir que nosotros estamos sujetos a muchas legislaciones, entre ellas la medioambiental de Aragón, y a día de hoy pues no se distinguen los aeródromos permanentes de los eventuales. Entonces no podemos hacer esa distinción o esa aligeración que nos pedían en estos trámites, ¿vale? También, bueno, una de las principales aportaciones era que no se veía claro que el operador fuera el encargado de tramitar un aeródromo eventual. Nosotros entendemos que la figura del operador, en principio como interesado, la vemos que está tanto en la legislación estatal, en el Real Decreto 1189, como también en los ámbitos de exclusión del Real Decreto 1070. Entonces, siempre se refiere al operador. A la hora de tramitar a la hora de hablar de un aeródromo eventual, si bien debe contar con el permiso del propietario del terreno. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ciertas matizaciones respecto a la figura del propietario del terreno, pero seguimos manteniendo el modelo en el que el operador pues sigue siendo la figura que inicia esta tramitación. En cuanto a la sección 4 del capítulo 2, que antes, como ha dicho David, antes hablaba de vertipuertos y otras infraestructuras de uso exclusivo de UAS, al final, por los matices en las definiciones, especialmente pues, en la de aeródromo y vertipuerto, entendemos el vertipuerto como una tipología más de aeródromo, como puede ser un hidroaeródromo, como puede ser un altipuerto u otro, un helipuerto, por ejemplo. Entonces, lo hemos pasado, digamos, a llevar la tramitación que debería llevar, ya fuera permanente o eventual, en las secciones anteriores, y en esta sección simplemente se ha quedado pues, el tema de infraestructuras destinadas al uso exclusivo de UAS, incluidos aeromodelos o aeromodelismo, como ha dicho el director. Una de las aportaciones en esta parte nos proponía que se añadieran autorizaciones pues, para mini hubs o lockers desde donde los drones pues hagan su trabajo de carga y descarga de mercancías. A este respecto y a otras tantas aportaciones que no están mencionadas aquí en la presentación, pero hacen referencia a las definiciones o categorizaciones, mejor dicho, de vertipuertos, pues al final lo que hemos optado ha sido por ir a lo generalista, hablar de vertipuerto, no hacer esa categorización que se nos estaba pidiendo porque todavía la normativa se está desarrollando a día de hoy, no hay ni una normativa internacional ni unos estándares internacionales, por así decirlo. Entonces, esos términos pueden variar. Entonces, no queríamos adelantarnos y sí que hemos recogido en la disposición final, no sé si cuarta, bueno, en la que se refiere al desarrollo reglamentario, que esas categorizaciones de este tipo de infraestructuras pues se podrán desarrollar reglamentariamente cuando tengamos algo más de certeza, ¿vale? Vale. Otra aportación nos proponía complementar el concepto de medios alternativos. Bueno, esta aportación ahora mismo ha quedado ya obsoleta porque hemos retirado de esta parte de esta sección, perdón, hemos retirado el tema de los medios alternativos. Lo que sí que hemos hecho
que no sé si lo ha comentado David, es que hemos habilitado para este tipo de infraestructuras una sola autorización, ¿vale? En el capítulo 3, que hablaba del régimen de gestión, también ha habido varias aportaciones, algunas de las cuales nos decía que esta es casi redundante con una que hemos visto anterior, que en infraestructuras donde el mantenimiento está licitado al tercero, como es en el puertos hospitalarios, puede haber conflicto de competencias con el gestor. Entonces, es la misma contestación que la que hemos dado antes. Entendemos que estas obligaciones son del gestor, esté o no licitado un tercero, y el gestor tendrá que estar preocupado de tener el documento jurídico en el que controle por lo menos a esa parte de que haga el mantenimiento. También nos plantearon la posibilidad de recoger dentro del gestor que cuando se realicen operaciones militares dentro del Ministerio de Defensa, dentro de un aeródromo civil, pues recoger esa responsabilidad en quien recae. Entendemos que no es pertinente para recogerlo en el texto, ¿vale? Al respecto también de la figura del gestor, nos pedían que se añadiera que sin perjuicio de su responsabilidad primordial ante los usuarios y la sociedad civil, para garantizar la seguridad y eficiencia de la infraestructura, el gestor de una infraestructura deberá, y entonces se citaban las obligaciones del gestor. Entendemos que no aporta mucho más este párrafo y por eso no se ha tenido en cuenta, ya que todas las obligaciones que atañen al gestor están referidas en el texto y y a las diferentes legislaciones en la materia. En cuanto al régimen sancionador, aparte de la parte más positiva, digamos, que ha explicado David, que hemos revisado a la baja los importes que en un principio se recogían, en la parte que no hemos aceptado, pues podemos decir que se propusieron añadir en infracciones graves el no respetar condiciones técnicas de seguridad medioambientales o también cualquier actuación que pusiera en peligro la seguridad de las operaciones aéreas. Entendemos que ambas propuestas ya están contempladas en el ahora artículo 35, letras B y F, ¿vale? Em, Había una aportación, bueno, esta se ha colado aquí, no es del régimen sancionador, pero bueno. Había una aportación que indicaba que faltaba en el texto incluir la singularidad de los vuelos con planeador, porque no es una actividad puntual en Aragón. Al final no hemos recogido nada al respecto porque estas operaciones están contempladas dentro de las que se pueden realizar en aeródromos de uso restringido. Eh, También, volviendo al sancionador, que se había colado, había una aportación que nos solicitaba incluir un aviso previo antes de incoar un procedimiento sancionador en el caso de las infracciones leves. Entendemos que no resulta pertinente porque según el procedimiento administrativo y especialmente el sancionador, que son estatales, esta ley respeta la legislación básica estatal como no podía ser de otra manera. Entonces no se contempla en dicha legislación el aviso por incumplimientos. También había otra aportación que nos solicitaba incluir una justificación reforzada de la urgencia y de la insistencia de otras medidas menos gravosas antes de suspender actividades o clausurar instalaciones. Pues lo mismo que lo anterior, entendemos que no es pertinente porque es una medida que ya recoge la Ley de Procedimiento Administrativo Común y que es de aplicación para nuestra ley por ser también de legislación básica, ¿vale? En cuanto a las disposiciones, pues tanto adicionales, transitorias y finales, también ha habido cambios. Concretamente, esto no lo ha comentado David, lo comento yo. Por ejemplo, especialmente a disposición adicional que nos referíamos a la utilidad pública, pues hemos tratado de dotarla de una definición o de un cumplimiento de una serie de requisitos para aquellas infraestructuras de servicios destinados a servicios públicos, pues que fueran declaradas
con utilidad pública. Hemos intentado mejorar ese concepto. Si bien es verdad que se nos planteaba en referente al perímetro que establecimos de consulta un perímetro alrededor de una infraestructura en el que se establece un plazo para que el gestor de la infraestructura pueda informar sobre alguna actividad que precise autorizaciones o licencias de obra, etcétera. Esto va destinado fundamentalmente pues, a obras cerca de este tipo de infraestructuras. Pues lo que se nos pedía es que reglamentariamente y en función de las características específicas de cada infraestructura se determinase ese perímetro. Nosotros hemos establecido el perímetro de radio de 4.000 metros. Consideramos que es importante que esté en la ley y sí que lo que hemos matizado es que este informe solo será necesario bajo las trazas de las superficies limitadoras de la infraestructura. Vale. En cuanto a la disposición final, que se refería a la modificación de los anexos, se sugería añadir que esta modificación se realice previo trámite de información pública, etcétera. No lo consideramos oportuno porque la tramitación de un decreto pues ya comprende ese trámite de información pública. Y en la parte de los anexos, que por cierto han cambiado bastante relativo a la introducción de los nuevos conceptos que se han introducido, hidroaeródromos, altipuertos, vertipuertos que se han matizado, pues al final los anexos han cambiado. Y aquí en uno de ellos, concretamente en el 3, que era la memoria técnica de infraestructuras de uso restringido, lo que nos proponían es que para los registros que tiene que llevar el gestor respecto a las operaciones aéreas, pues que lo hicieran a través o de página web o de aplicación. No hemos considerado oportuno establecer el modo en que el gestor pues, tenga que registrar sus operaciones, lo podrá hacer de una manera u otra, siempre y cuando los documente y los archive, ¿vale? Y bueno, como consideraciones así generales a lo largo del texto, había una aportación en relación con el sentido que tiene la tramitación ante el órgano ambiental del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que nos decían que debería iniciarlo, debería hacerlo o tramitarlo el órgano sustantivo, en este caso el órgano competente en la materia, que seríamos nosotros, la Dirección General de Transportes. Pues no hemos considerado oportuno recogerlo porque la Ley 11/2014 de Prevención Ambiental de Aragón ya establece que para evaluaciones de impacto ambiental simplificadas y evaluaciones de impacto ambiental estratégicas, pues es el promotor el que tiene que realizar esa tramitación. Y por último, esta es una de las aportaciones que nos llegó fuera de plazo. Aún así hemos atendido todas. Llegaron 2 fuera de plazo, pero las hemos atendido igualmente. Esta en concreto hablaba de que se hacía necesaria una zonificación del espacio aéreo de Aragón y definir zonas del espacio aéreo donde fuera desaconsejable la instalación de infraestructuras aeronáuticas, pues para conservar especies de fauna que estén amenazadas, etcétera. De entrada, bueno, no la consideramos pertinente de entrada porque el espacio aéreo se trata de una competencia estatal. Aparte, cuando se autorizan unas infraestructuras aeronáuticas, ya tenemos que solicitar al Estado una serie de informes o certificados de compatibilidad de espacio aéreo. Entonces, el Estado ya nos puede decir algo en ese sentido. Y por otro lado, el procedimiento para establecer las zonas de espacio aéreo prohibidas y restringidas por temas medioambientales ya está regulado en el Real Decreto 1180/2018. Y con esto creo que ya he acabado. Muchas gracias, Alejandro. Ahora yo voy a ser ya muy breve y fundamentalmente es para deciros dónde podéis encontrar toda esta información. Bueno, os recuerdo que empezamos este proceso ya, bueno, tampoco hace tanto, el 6 de mayo, con la sesión informativa que realizamos también aquí, en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Luego la fase de deliberación constó de 2 talleres, un taller online el día 14 de mayo y uno presencial el 16 de mayo, y tuvimos abierto el editor ciudadano hasta el 21 de mayo.
¿Cómo fueron estos talleres y este editor? En el primer taller, que fue el taller virtual o taller online, participasteis 12 personas y se recogieron 45 aportaciones. Fue un taller, pese a la experiencia que tenemos, fue un taller online muy productivo y que nos han dicho que hubo un maravilloso clima y una participación extraordinaria. De este taller salieron ya 45 aportaciones, que para un taller online es un número muy importante desde nuestra experiencia. El segundo taller fue el 16 de mayo, fue un taller presencial en el que hubo 5 personas asistentes y un total solo de 8 aportaciones. Y el editor ciudadano también estuvo muy dinámico, en el que 4 entidades, en este caso entre entidades y personas, realizaron 57 aportaciones. Por tanto, ha sido, yo creo, un proceso interesante, porque ha habido, ahora vais a notar la diferencia, a efectos del proceso de participación, ha habido 110 aportaciones, porque nosotros en principio no conteamos las que se han incluido fuera de plazo, aunque luego creo que sí que están en la Excel, ¿no? Sí, Que nos pasasteis ayer a última hora. las metimos nosotros. Por eso. El taller, o sea, los talleres y de toda la documentación han sido 110 aportaciones y 21 personas asistentes trabajando en el mismo. Consideramos que ha sido un proceso muy interesante, donde desde luego se mejora el texto que los compañeros de transporte sometieron a participación o sometieron al conjunto de la ciudadanía, y creemos que de aquí va a salir un texto pues mucho mejor. David y Alejandro nos han contado un breve resumen de cómo se han realizado estas aportaciones y cómo se han contestado estas aportaciones. Pero evidentemente cada uno tenemos derecho a saber cómo han sido contestadas las nuestras en concreto. Si entráis en la página que ya conocéis, que es en la que os habéis inscrito a los talleres y habéis participado en el editor, en la parte inferior, veis aquí tenemos el proceso. En la parte inferior es donde tenéis el resumen de todo el proceso totalmente transparente. Tenemos aquí el vídeo de la sesión informativa, por si alguno quiere ver qué se contó y cómo nos presentaron los compañeros este texto que íbamos a someter a participación. Tenéis las actas tanto del taller online como del taller presencial, una vez validadas por vosotros, por los participantes en cada una de ellas. Y ahora tenemos aquí el texto resultante tras la participación, es decir, el texto donde ya podemos ver incluidas las aportaciones que la Administración ha recogido, y las respuestas. Las respuestas las tenemos aquí en una Excel libre, quiero decir, os la podéis descargar y os la podéis trabajar como cada uno de vosotros queráis, ¿vale? Es un documento Excel, que si lo puedo abrir, Sí, puedes. Está bien. se está ¿Sabes lo que viendo. pasa? Sí, No, pero sí, sí que se ve, sí. ¿se está viendo? Sí, Sí, no, pero en Online el no, se está espera. viendo, Ah. en el Zoom se está viendo la. la web. Sí. Vale. Bueno, no pasa nada. Compartimos. Dices que están bien. Ahí, vale, perfecto. Es este. No, este Sí. no es. Ese. Ahora se está Lo viendo. único, le damos más zoom, ¿no? Sí. Os podéis descargar esta Excel de forma que vosotros podéis realizar la búsqueda como estiméis oportuno y encontrar la respuesta concreta a cada una de vuestras aportaciones. También se queda en el propio portal en formato fijo, evidentemente, porque luego si alguien modifica esta Excel y pretende darla por buena tras una modificación, queda siempre la constatación de cuál es el documento final. Abriremos ahora ya la fase de impacto, en la que podéis ir comentando a lo largo del tiempo, pues si consideráis que la ley está teniendo buena acogida, mala acogida, si responde a vuestras expectativas o no, a través de un sistema de caritas y de comentarios abiertos, que en el caso de tener algún reporte, nosotros comunicaremos al órgano gestor, en este caso a la Dirección General de Transportes, para que pueda obtener la respuesta adecuada. Si hay alguna pregunta, yo creo que es el momento en el que dejamos micrófono libre, ¿no? Para que cada uno pueda activarlo y preguntar lo que estime oportuno, que daremos contestación, y de no haber nada, pues os agradeceremos muchísimo vuestra participación
en este proceso. Están oyendo online. Mariana está pendiente de a través del chat. Bueno, no sé si por tu parte. No. Vale. Pues Mariana, si nos oye. Mariana, ¿Sí os ¿hay escucho? ¿hay alguna pregunta? De momento parece que no. Pues Tenemos ya entonces, 9 personas conectadas. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, este es el momento. Podéis desactivar el silencio del micrófono, vamos, está- activar las cámaras que queráis y podéis lanzar la consulta. Silencio. Bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna consulta o comentario, os agradecemos de verdad mucho vuestra participación en este proceso y espero que nos podamos ver en cualquier otro taller que realicemos, bien de esta materia o de otra cualquiera. Estáis absolutamente invitados. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Despídete.